Sefard and Israel, Sfarad y Israel which will become one van a convertirse en uno in the days ahead. en los días por venir. I pray in the name of our Messiah that this particular message Yo oro en el nombre del Mesías que este mensaje en particular will really touch you in the deepest of places, lo va a tocar en lo más profundo de su ser, because it touched my heart in a very deep way. porque tocó mi corazón de una manera muy profunda. Now, there's a prophecy that is found, and I spoke about this extensively in Buenas Nuevas Seguin, el COVID-19. Hay una profecía que encontré y hablé de en detalle en ese libro de las buenas nuevas, según COVID-19, That is found in the prophet Yeshayahu. que se encuentra en el profeta Isaías. And I want you to hear what the prophet is have to tell us. Y quiero que escuchen lo que tiene que decir el profeta. It's come with the book of Isaiah chapter 45. Viene de Isaías 45. You need to what it says. You can read it, Joe, straight from the Spanish. Escuchen Those lo who que have the dice. book, page 439. Página número 439. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardados en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre, por causa de Jacob, mi siervo. De Israel, mi escogido, te llamó por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Did you hear what the Lord said? He said that in the last days, Dijo que en los últimos días He is going to give us nos va a dar the treasures of darkness. los tesoros de las tinieblas. What does it mean, treasure of darkness? ¿Qué quiere decir tesoros de las tinieblas? Today I want to talk to you about the greatest treasure Hoy quiero hablar del tesoro más grande that the house of Israel is about to obtain in the last days. que la casa de Israel está a punto de obtener en los últimos días. And this greatest treasure Y este tesoro más grande is none other than you. es nada más que tú, lo nuevo.
During Rosh Hashana, because we have been speaking about Rosh Hashana Hemos estado hablando sobre Rosh Hashana y durante all day, todo el día hemos estado hablando de esto. we have this amazing tradition Tenemos esa tradición asombrosa that is dated back 1800 years que va para atrás hasta 1800 años, to do a Seder meal haciendo una cena de ceder for Rosh Hashana. para Rosh Hashana. This tradition Esta tradición started in the land of Israel. empezó en la tierra de Israel. And there is a reason that we make the announcement that this publication of the Seder is released in Spanish yesterday. We made this announcement to you yesterday. Y hay una razón que hicimos el anuncio que este ceder está disponible en español. Hicimos el anuncio ayer. And here is the reason. Y aquí está la razón. We are closing an important circle that is happening right now prophetically. Estamos cerrando un círculo muy importante que está aconteciendo en ese momento. Let Muy me profético. tell you a little bit about this tradition. Deja decirle un poco de esta tradición. This tradition to welcome the new year during Seder started in the land of Israel about 100 years after Yeshua. Esa tradición de darle la bienvenida al año nuevo en la cena de ceder empezó en la tierra de Israel. That's 100 where we años atrás. first see it recorded in Jewish tradition. La primera vez que lo hemos grabado en la tradición judía. Could Yeshua partake of the same tradition? ¿Podía Yeshua haber partido en esa misma tradición? It is very likely Es muy probable that the answer is yes. que la respuesta es sí. Because it's recorded in the end of the 2nd century, early 3rd century. Porque está grabado al fin de los segundos siglos y el principios del tercero. As the Jews in the land scattered after the rise of Christianity, Y los judíos en la tierra se desparramaron por diferentes lados después de que se levantó la cristianidad. this particular tradition disappeared. Esta tradición en particular desapareció. The Seder, the welcoming of the Rosh Hashana, this tradition completely disappeared. Esta bienvenida en el ceder de Rosh Hashana completamente desapareció. And then it's reappeared again. Y luego apareció de nuevo. Do you know when? ¿Saben dónde? Right before the Inquisition. Antecitos de la Inquisición. This tradition Esta tradición is dating back to Sefarad, to the Jews of Sefarad. Specifically, Ashkenazi Jews did not have this tradition. We know that. sus principios eran con los judíos en específico de Sefarad. And here is the very first recording of this tradition in Jewish literature. Aquí está la primera vez que está grabado de esta práctica That en have to literatura do with judía. Rosh Hashana. Tiene que ver con Rosh Hashana. And I quote, Y les leo. and if you want the references again, reach out to me. I am so sorry about our Sí. problems. Si desean las referencias, alcáncenme. Lo siento por los problemas técnicas. Listen to what's recorded 1800 years ago. Escuchen, hace 1800 años. A person should be accustomed to eat at the Rosh Hashana Una persona debe estar acostumbrada a comer en Rosh Hashana. gourd, pumpkin, Gourd es una calabaza. exactly. Fenugreek. 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 Do you know what fenugreek is? ¿Saben lo que es fenugreek? Anybody know what fenugreek is? ¿Alguien sabe lo que es? Just Google it. Búscanlo en Google. Leeks, Leeks. Son como cebollas grandes. beets, Beets. dates, Dátiles. as each of them grow and multiply quickly. Rábanos. Y cada uno de esos Each crecen y one of multiplican those things represent the rápidamente. hastening. Cada uno se representa el apresurar. What are we hastening? We are hastening the Geulah. They're representing the hastening of God coming, Representan apresurando la segunda venida de Dios, which is a good omen que es buena señal for the deeds for the upcoming year. para los hechos en este año venidero. Beloved, this has been recording in Jewish literature, Esto ha sido grabado en la literatura judía and then it's disappeared. y luego desapareció. And then in the 12th century in Sefarad, it's appeared again. Y luego en el 12 siglo
desapareció otra vez. And the very first time we see it recorded Y again, la primera vez que lo miramos grabado otra vez it's during the time of the Inquisition. es durante el tiempo de la Inquisición. Now there is a mystery here. Hay un misterio aquí. And that's why I believe that this Rosh Hashana, Por eso creo que este Rosh Hashana, if you're Sephardi, si eres truly Sephardi, Sephardi, you need to verdaderamente, partake of this tradition tienes que tomar parte en esta tradición to close the circle. para cerrar el círculo. And again, I'm so sorry, I apologize. Y otra vez lo siento tanto, But when you get the slide, you will notice pero cuando viene la de that apostativa, although right now all of Israel is partaking in this tradition, Ashkenazi, Sephardi, everybody, y ahora hoy en día todo Israel se toma parte en esta tradición sefardí, there is a difference hay una diferencia between the Ashkenazi entre Ashkenazi and the Sephardi. y sefardí. One huge Una grande difference. diferencia. Look at the Ashkenazi. Miren el Ashkenazi. Apples and honey, Tienen manzanas y miel, head of a fish, la cabeza de un pescado, date, dátiles, pomegranate, granadas, green beans, ejotes, green onions, cebollas verdes, pumpkin, calabaza, beet, rábano and fish. y pescado. That's the way the Ashkenazi do it. Así lo hacen, esa es la forma que lo hacen los Ashkenazi. What about the Sephardic? ¿Y qué de los sefardí? The very first thing that they do, La primera cosa que hacen and they insist in doing this, y insisten en hacer esto is using the date. es usando el dátil And then they go on and on. It's the same thing, y luego avanzan de ahí, es lo mismo, but there is one difference. pero hay una diferencia. The prayers are exactly the same prayers. Las oraciones son iguales, las mismas. And I'm sorry to show it to you like this, Lo siento enseñárselos así, but this is the very first seder for Rosh Hashana ever recording by Sfaradim. ese es el primer ceder de Rosh Hashana grabado por los sefardí And it's in Ladino. y está en ladino. I actually have the full Ladino version. Tengo la versión completa en ladino And it's a mixture of Sfaradit and Ivrit. y es una mezcla de hebreo y sefardí. That's what it says. Libro de Tefillah con Ladino. El libro de Tefilá, todo ladino. Para los Sfaradim, whatever Para los that's, sefardí, maybe some of you understand. And then you will notice quizás algunos entiendan the Rashi script, el escrito de Rashi. and it says Y in dice, Rashi script, en el escrito de Rashi, according to the tradition of Sefarad. de acuerdo a las tradiciones de Sefarad. So make sure when you buy Así que asegure from cuando us our publication, compre de nosotros nuestras publicaciones, don't do it in the order of Ashkenaz if you're Sephardic. no lo hagas en la orden de Ashkenaz si eres sefardí. Because there is a reason. Listen, Hay una razón. nothing happened in Judaism for no reason. Nada ocurre en el judaísmo por ninguna razón. And the rabbis just don't say, hey, randomly I'm going to do this today. No, they don't do this. Los rabinos no dicen a menudo nomás voy a hacer esto hoy. No, Let no me lo hacen give you así. the order of Sephardim so you memorize it. Les voy a dar el orden del sefardí para que lo memoricen. Write it down. Escríbenlo. It's not in the publication. No está en la publicación. Date, Dátiles, beet, rábanos, karti, leeks, cebolla verde, gourd, calabaza, green beans, ejotes, pomegranate, granadas, fish head, cabeza de pescado and apple in honey. y miel con manzanas. Do you notice something that is different about the Sfaradim? ¿Notan algo que está diferente en un sefardí? They start with the dates, Empiezan con los which is a dátiles, sweet thing, que es algo dulce, and they end with a sweet thing. y terminan con una cosa dulce. There is a reason behind it, and today you will understand the reason. Hay una razón detrás de esto y hoy van a entender por qué. Because I want to teach you about the mystery of our people. Quiero enseñarles el misterio de nuestra gente. How do you say ¿Cómo dices? Tamar date Dátil. in Spanish? En español, dátil. What? Dátil. In- Dátiles es plural. Let's learn Ladino together. Vamos a aprender ladino Ladino, juntos. you say datiles. Dátiles. Sound very similar, no? Suena igual, ¿no? ¿Parecido? Dátiles. Yeah.
Matter of fact, I can read a little bit. I work a little bit on my Spanish Ladino. Y un hecho, trabajé un poco en mi español ladino. Sia beulented diliantri de ti Adonai, Moestro Dio e Dio de moestros padres, quisi etmintos, enemigos itos aborrecentes, y todos los que buscan nuestro mal. That is Ladino. Maybe you understand a little bit. Eso es ladino, quizás se entiende un poquito. Si hablan español, entendieron muchas palabras. Anybody understand one word of what I'm speaking? ¿Alguien entiende una palabra de lo que estoy hablando aquí? I promise you I'm not speaking in tongues. Los prometo, no estoy hablando en lenguas. This is a page Esta es una página of the original Ladino del ladino original, Seder of Rosh Hashana. del Seder de Rosh Hashana. I was able to obtain it from the Ladino society. Pude obtenerlo de la sociedad de ladinos. Now we have a problem. Ahora tenemos un problema. You know what I told you? That the Ashkenazi and the Sephardi, ¿Ven lo que dice Ashkenazi y Sefardí? it's exactly the same? ¿Son exactamente igual? Not exactly. No, no exactamente. This is the only place Ese es el único lugar that whoever que quien sea wrote this prayer, dice esta oración, this is escribió. very important. What I'm about to tell you is very, very important. Eso es muy importante lo que les voy a decir. Whoever wrote this prayer, Quien sea que escribió esta oración, he used the original prayer, usó la oración original, but he added something to the original prayer. pero le aumentó algo. There are two things that have added to the prayer that you don't find in any other Jewish tradition. Hay dos cosas que son añadidas a esta oración que no encontramos en And ninguna it is the tradición. very Otra first prayer. It's the prayer for the date. La primera oración, la oración para el dátil. And it's important to understand why the Sfaradim moved the first prayer for the date and why this is significant for you today. Es importante entender por qué cambiaron esa primera oración. The word in Hebrew for date La palabra en hebreo para dátil is the word Tamar. es la palabra Tamar. This is a very important word. Es una palabra muy importante. Listen to the nusach, Escuchen the nusach of the prayer of the Tamar. el Now, nusach de la oración de Tamar. let's translate it from Hebrew to Ladino to English. Lo traducimos de hebreo ladino a inglés. May it be your will, Adonai our God, Que sea tu voluntad, Adonai nuestro Dios, God of our fathers, Dios de nuestros padres, that our enemies que nuestros enemigos, and our haters los que nos odian and all who will petition for our disasters will be silent. y todos los que peticionan para nuestros desastres sean silenciados. But the prayer doesn't end there. Pero la petición no termina ahí. The Sfaradim added 2 psalms to the prayer. Los sefardim aumentaron, le añadieron 2 salmos a esta oración. They added a verse from Psalm 105 Un versículo de Salmo 105 and they added a verse from Psalm 143. y otro versículo de Salmo 143. And the question you need to ask yourself, what is it that they knew that to add it to these particular verses into the beginning of the Rosh Hashana? Y lo que se tiene que preguntar es, ¿qué es lo que ellos sabían para poder tener que aumentar esas oraciones? Who wrote this prayer? ¿Quién escribió esta oración? What was their story? ¿Cuál fue su historia? Why did they suggest that we have to pray for the Tamar first? Why they were so insistent of ¿Por that? qué insistieron que tuviéramos que orar por el Tamar primero? Take with me a walk with history for a moment. Camine conmigo un momento en historia. What are the verses they added? ¿Cuáles son los versículos que ellos añadieron? Listen to what they added. Miren, escuchen lo que ellos Psalm aumentaron. 105, Salmo 105. they added the following. May sinners disappear Que los pecadores desaparezcan from the face of the earth. de la faz de la tierra And may the wicked be no more. The Y que- wicked ones be no more. y que los impíos ya no sean más. Blessed are you, Adonai, oh my soul. Hallelujah. Bendito eres tu Señor, oh mi alma. Bendiga
al Señor, oh mi alma. And then in Aleluya. Psalm 143, almost in a perfect harmony, listen to what they added. Y luego Salmo 43, en casi perfecta armonía, es lo que añadieron. As you are faithful, Mientras tú eres fiel, como tú eres put fiel, an end pon un fin to my enemies. a mis enemigos. Destroy all my mortal enemies. Destruye todos mis enemigos mortales. For I am your true servant. Porque yo soy tu siervo verdadero. Who do you think was speaking at this prayer specifically, and who are the enemies? ¿Quién cree que estaba diciendo esta oración y quién fueron los enemigos? Can these additions ¿Pueden estas adiciones for the prayers por las oraciones provide us a clue proveernos una pista about the identity of the Sefaradim, sobre la identidad de los sefardim? and more importantly, about the future of the Sefaradim? Y más importante, sobre el futuro de los sefardim. I would like to suggest to you today that the one who added it to this prayer were the one who were dealing with the Inquisition, the Sefaradim, the B'nei Anusim. Les quiero sugerir que los que aumentaron a las oraciones eran los que estaban sufriendo la Inquisición, los sefardim. The very first time we see it mentioned in Jewish literature is around the time of the Inquisition. La primera vez que lo miramos en la literatura es cerca del tiempo de la Inquisición. Who do you think the enemies of the Jewish people were this prayer? When they say this prayer in Sefarad, who do you think they were talking about? ¿De quién creen que estaban hablando cuando estaban hablando los enemigos de ellos en ese tiempo? En la Inquisición. ¿Quién? The Catholic Church? ¿La Iglesia Católica? You better believe it. Más vale que lo crea. These verses were added Esos by versículos those who were forcibly converted. fueron añadidos por aquellos que fueron convertidos a fuerza. But there is more here to the talk, to the story. There is more to the text that we have to understand now. Pero hay más a este texto que tenemos que entender ahora. Think about this for a moment. Piénsenlo un momento. They have insisted ¿Insistieron to do the Rosh Hashana blessing a hacer la bendición de Rosh Hashana with Tamar first. con Tamar primero? Think about the word Tamar with Piensen me for a moment. en la palabra Tamar un momento conmigo. When you eat a date, Cuando comes un dátil, you're eating a date and it is something that is very sweet. You start the year with something very sweet. estás comiendo un dátil y empiezas el año con algo muy dulce. But what is the word, the suffix of the word Tamar? Pero ¿qué es el sufijo que viene después de esa palabra Tamar? What is the meaning of the word mar in Hebrew? ¿Qué es el significado de la palabra mar en hebreo? No. Mar. Mar, Mar. M-A-R. Bitterness. amargura. There is a clue in the Tamar. They Hay una moved pista the aquí. Tamar to be the very first thing. Pusieron Tamar para que sea la cosa primera. Because they say we are living in a bitter reality, in a bitter present, but we are going to have a sweet future. Estamos viviendo algo amargo en ese momento, pero vamos a tener un futuro dulce. What is the word tam? ¿Qué quiere decir la palabra tam? If the word mar means bitterness, what is the word tam? Tam and Tamar. The word tam. Tam v'nishlam. What does it mean if you say in Hebrew? Tam v'nishlam. Tam ben Ishlam. ¿Qué quiere decir eso en hebreo? The word tam means the end. Quiere decir el fin. The end of times. It's called the tam. El fin de It's the tiempos. end. Es el fin. Inside the Tamar, we see the history of the Sefaradim. We Dentro- see the history of the Anusim. We see the history of B'nei Sefarad. Dentro de Tamar miramos la historia de Sefarad, la historia de esta gente. The reason they wanted to eat the Tamar first El razón que querían comer el Tamar primero and added those verses specifically y añadieron esos versículos en particular because their reality was mar, it was bitter, it was sad. porque su realidad era amargo, era triste. But they ate the Tamar Pero le añadieron Tamar. because they have a hopeful, Porque sweet future. tenían un futuro con esperanza, dulce. And today I know a lot of us do not understand it, but in this Tamar, Sé que hoy en día muchos no lo entendemos, pero en we ese Tamar see the entire history miramos toda la historia and the plan of God
Y el amigo de Dios, for Sefarad. para Sefarad, A bitter blow has given to our people. un golpe amargo ha sido dado a nuestra gente. And I have news to tell you Y tengo noticias para darles. that more than likely, if you are here in the room and you're a Spanish descendant, Probablemente si están en el cuarto y son de there descendencia are more than 30% hispana, possibility hay más de 30% that posibilidad if we can trace your lineage, que si podemos buscar su linaje, you are more than likely have some Jewish blood in you. probablemente tiene sangre judía dentro de usted, But you're not Jewish. pero no es judío. And you might be bitter behind it. Y puede ser amargo detrás de ello. Because a great sin that has been committed by your ancestors. Por un gran pecado que ha sido cometido por sus ancestros. My question to you today, Mi pregunta para ustedes hoy, do you believe though ¿usted cree that there's going to be a happy ending for you? que va a ser un fin feliz para ustedes? Do you believe that God is going to give you the sweetness, ¿Usted the cree que sweet Dios- Hollywood ending? La dulzura, ese fin feliz de Hollywood. The entire concept here El concepto entero aquí, of the Tamar, something we De can Tamar. learn from Sefarad. algo que podemos aprender de Sefarad. What do you do when bitterness hit? ¿Qué when haces circumstances hit? cuando when viene things amargura? that are difficult hit Cosas in your difíciles life? What do you do caen in en those tu vida. things? ¿Qué haces entonces? When you get lemon, Cuando te cae limón, you better need to learn how to make lemonade. más vale aprender a hacer limonada. And that was the philosophy of this Faradim. What a lesson Y esa fue la for all filosofía of us here. de los sefardim. ¿Qué lección es eso para nosotros aquí hoy? They were not stuck in the present. No They were se not stuck in reality. They atoraron were en not presente. stuck what happened to them O because su of the realidad no. o lo que les pasó. No, ahí no pararon. They said that there is a picture, Ellos vieron, aquí está el retrato. as Paul said, Como dijo Pablo, of a city to come, de una ciudad por venir. of a good things to come. Cosas buenas venideras. And I believe today that God wants you to get the vision Y yo creo for hoy Sefarad que Dios of a quiere good things to come for Que all agarren la of us. visión de Sefarad para cosas buenas que vienen para todos nosotros. Or what you need to do Lo que usted necesita hacer is to gain the vision today, es tomar esa visión, not of the bitterness. no de la amargura. That to understand that through the bitterness Hay que entender que por medio de la amargura there is sweetness. hay dulzura. And that's what we Sfaradim Y es are lo que called to do in the nosotros, last days. Sefardim, somos llamados a hacer esos últimos días. Every week I get a phone call from a Sfaradi. I Cada am former día, Catholic and former this. un sefardí me I have llama. a terrible family Me dice, lineage. fui católico, tengo un linaje terrible. Use it Usa eso for your advantage. para tu ventaja. Use it to bring Usa sweetness. Eso para traer dulzura. There are two stages of the Tamar. A dos etapas del Tamar. Have you ever tried to eat? I happen to grow ¿Han up in a tratado kibbutz, so de I comer? know a lot about tamarim. Yo crecí en un kibutz, entonces yo conozco mucho de tamarín. Have you ever tried to eat tamar that is not ready? ¿Han tratado de comerlo cuando no es maduro, no está listo? El dátil It's bitter. es amargo. Only when the tamar become ripe. Solo cuando se madura, Only when it's become ripe, it becomes sweet. entonces se vuelve dulce. We need to prepare for the harvest of ripeness to come upon Sfaradim. Tenemos que prepararnos para esa cosecha que venga para los sefaradim. We are seeing a worldwide awakening Estamos of viendo Sefaradim un despertar mundial de los sefaradim all throughout the Latin America, por toda Latinoamérica, South America, Central America, Suramérica, the América Central, Caribbean. el Caribe. Even now, Aún ahora there is messianic synagogues hay sinagogas in mesiánicas Spain. en España. In Spain, En España, if we heal the roots, si sanamos el raíz, the branch is going to be healed. las ramas van a ser sanadas. We have Jewish people right now Tenemos online watching gente us judía ahorita en ese momento por who internet building viéndonos, synagogue in Sefarad. que tienen una sinagoga en Sefarad. It's happening. Está ocurriendo. It's called in Hebrew the boser. En hebreo se dice el boser, The bitterness la amargura. is being lifted up. Se está siendo levantada. And the question for you Y la today, pregunta para usted hoy, will you become ripe ¿te harás maduro
Because the season of harvest has come. porque el tiempo de la cosecha ya está llegando. The season for Sefarad, fullness. La temporada para la plenitud del And Sefarad returning home y regresar a casa has become. ha venido. Have you ever thought about those two stages? ¿Ha pensado de usted de esas dos etapas? Think about this. Piénsalo. They insisted Ellos insistieron eating the Tamar first. en comer el tamar primero. Why? ¿Por qué? Because they knew the story of the Torah Porque sabían la historia de la Torá of a woman named Tamar de una mujer llamada who Tamar married to a man named Yehuda. que se casó con un hombre llamado What Yehuda. a coincidence. ¿Cuál coincidencia? Because they have been divorced from Porque Yehuda. ellos fueron divorciados de Yehuda. And do you remember what happened in the story? ¿Recuerdan lo que pasó en la historia? I'm not going to take you through this full dysfunctional No es story. todo eso disfunción en esta historia. But let me tell you a word of prophecy for Sefarad right now. Pero voy a decirles mucha profecía para Sefarad ahora. When Judah saw the Tamar, Cuando Judá vendió ese tamar, when the Jews saw Sefarad, cuando los judíos vendieron Sefarad, this is rabbinic eso es interpretation, brothers. interpretación rabínica. I'm not that good. I'm not that Yo no soy smart. suficiente bueno o inteligente para sacar esto. He took her La tomó and he thought she's a harlot, y pensó que era una prostituta for she had covered her face. porque había cubierto su cara. Judah looked at Tamar and said, she is a harlot and I will not have any part of it. Judá vio a Tamar y dijo, ella es una prostituta y no voy a tomar ningún lugar con ella. Was Tamar a harlot? Pregunta, ¿Tamar era prostituta? Was she a harlot? ¿Era? I believe she did everything she could Yo creo que to return back hizo todo lo que podía para regresar to her fullness. a su plenitud. So there is a time that she had to cover her face. Así que había un tiempo que ella se tuvo que cubrir la In cara. Hebrew we call it hastarat panim. En hebreo le decimos hasafrad, panim, Hastarat panim. hasta para. The time that everything is covered. El tiempo que todo is está covered, cubierto. nothing is revealed. Nada está revelado. And this is exactly what the prophet Isaiah prophesies about. Y eso es exactamente lo que profetizó el profeta Isaías. Listen to what he says in Isaiah. Escucha lo que dice en Isaías. He says the following. Dice lo siguiente. I apologize for not having my slides. Lo siento por no tener mis diapositivas. He says there, yeah, Joe, get some water. Listen to what it says. Escuchen lo que dice. Prophet says, can a woman forget her baby ¿Puede una mujer olvidar su bebé or disown the child of her womb? o deshacerse del bebé de su vientre? Though she might forget, Aunque ella sí se olvide, I could never forget yo you. nunca los pudiera olvidar a This is a ustedes. prophecy specifically that Israel profecía. spoke about this Faradim. Específicamente de Israel para los sefaradim. You will forget. Ustedes pueden olvidarse. I don't forget who is mine. Yo no olvido quién es mío. God doesn't forget. Dios no se olvida. You can go 50 generations. God knows where you came from, even Puedes if ir you don't know where you 50 came from. generaciones. Dios sabe de dónde vienes, aunque tú no sepas. Swiftly, your children are coming. Tus hijos vienen. This is talking about the fullness of the family. Está hablando de la plenitud de la familia. And look what God says to the natural branch to do. Mira lo que Dios le dice a la rama natural He's que speaking into haga. the Jewish people. Toma a la gente judía. Look up Miren all around you todo alrededor de and ustedes. see. Y miren. They're all coming. Vean, ya They're vienen. coming to you. Vienen a This is ustedes. what's happening in the world right now. The B'nei Sefarad want to return home. Es lo que está pasando en el mundo ahorita. Los sefarad quieren regresar a casa. And here it says here, you will be, those who are joining you, Y es que dice, los que se están uniendo a ti, you should don them. You should take them. deberías tomarlos. Remember what we talked about this morning? Take them in. Miren, recuerden lo que hablamos esta mañana, tómanlos adentro. Take them like wedding jewels. Tómanlos como joyas de boda. Tamar to Yehuda Tamar a Yehuda is like a wedding jewels.
son como joyas de boda. The bride cannot be ready without the wedding jewels. La novia no puede estar lista para la boda sin esas joyas de boda. Deck yourself with them Tómense like a bride. A ellos como una novia. But what will be Lo que va a ser the response of Israel? la respuesta Listen to de me. Israel, escuchen. And you are to say, Tú debes decir, who are those? ¿quiénes son ellos? Who bore those for me? Who bore those ¿Quién for tuvo me? esos niños para mí? When I was barren, Cuando yo estaba estéril, exiled, and disdained. exiliada y desechada. In essence, you're going to be rejected. Tú vas a ser, en esencia, rechazado. Everybody need to understand the initial thing is a state of rejection. La cosa inicial es un estado de What was rechazo. the very first thing that Judah has done to Tamar? ¿Cuál fue el primer pecado que Judá hizo en contra de Tamar? He rejected her. La rechazó. Listen to what he says. Escucha About lo que 3 dice. months later in the story, I quote from the scripture. Como- About 3 months later, Como 3 meses después, Judah was told, a Judá le dijeron, your daughter-in-law, Tamar, tu nuera Tamar has played a harlot. ha tomado el rol She's de not a harlot, prostituta. she play a harlot. No es prostituta, tomó el rol de prostituta. But in fact, Pero de un hecho, she is pregnant from harlotry. ella está embarazada de esa prostitución. Sfaradim, I'm going to tell you something. Faradim, les voy a decir algo. You have been pregnant with something that appeared as harlotry. Han sido embarazados por algo que parece ser prostitución. But inside of you, Pero dentro de ustedes there is a holy seed. hay una semilla santa. There is a holy seed inside of Hay you. una semilla santa dentro de Listen to ustedes. the response of Escuchen Judah. la respuesta de Judá. She should be burned. Ella debería ser quemada. He rejected her. Él la rechazó. Just like many of you today. Igual que a muchos de ustedes. Sfaradim are rejected Muchos sefaradim son by rechazados Judah. por Judá. Remember what I told you, that Tamar started very bitter. ¿Recuerdan lo que les dije? Tamar empezó muy Look at amargo this messed up situation. con esa situación Marry one mal. son, he died. Marry another son, he died. Then marry the father. Un Look hijo at murió, this balagan. otro murió, otro hijo murió y luego el padre y What a messed up circumstances. toda esa situación está mal. Just like the messed up circumstances of the Sfaradim, of the Anusim. What a Como messed la- up situation. Como las circunstancias de los Sefaradim, los Anusim, qué situación tan mal. But listen to Tamar. Pero escucha a Tamar. Now you will understand that the story of Tamar and Yehudah Ahora van a entender que la historia de Tamar y Judá is the story of the Sfaradim and Klal Israel. es la historia de los Sefaradim y todo Israel. She is rejected. Ella es rechazada. Yehudah is going to reject her. And that's Yehudah- why the prophet says, who is she? She Judá la cannot be part rechaza. of me. ¿Quién es ella? Ella no puede ser parte de mí. But God is Pero going Dios to have the final word. tiene la palabra final. Listen to the continuation. Aquí está la continuación. As she was being brought out, Mientras la estaban sacando, she sent a message ella me envió este mensaje to her father-in-law. a su suegro. You hearing what I'm saying? ¿Escuchan esto? You need to send the message Necesitas tú enviar este mensaje to the Jewish people. a la gente judía. It is your time. You need Es tu to tiempo. wake up, Tienes que Sfaradim, despertar, Sefaradim, and send the message. y envía el mensaje. And what was the message? ¿Y cuál fue el mensaje? It was by the man Fue por el hombre to whom this belonged a quien le pertenecen estos, that I am pregnant. que yo estoy embarazada. Who was her children? ¿Quién fueron sus hijos? Who was her children? ¿Quién fueron sus hijos? Anybody know what was the name of her children? ¿Alguien sabe el nombre de sus hijos? This is very important. Es muy importante. Zerach Zerah and Peretz. y Pérez. Who is Peretz? ¿Quién es Pérez? Messiah is coming to the world. El Mesías through Peretz. viene al mundo por medio de Pérez. The lineage of Peretz brings us Mashiach, son of El David. linaje de Pérez nos trae Mesías, el hijo de David. She's sending a message. Está enviando un mensaje. I am pregnant to you.
Estoy embarazada por ti. I am connected to you. Estoy conectada a ti. You need to stand up, say, I am tienes que not connected to Christianity or levantarte Catholicism. y I decir, am no estoy connected conectado to the house of A Israel. Like cristianidad me or o don't, this catolicismo, is who I sino a la am. casa de Israel. Eso es quien yo soy. I can't change who I am. And although she deceived Judah, Aunque ella engañó a Judá, she deceived Judah just so lo engañó she can return her fullness. solo That's why para she poder did that. regresar a su plenitud. Por eso lo She hizo. was no harlot. No era prostituta. She did whatever it's going to take to get herself back to the house of Israel. Hizo lo necesario para regresar a la casa de Israel. And she said, Y ella dijo, examine these. examina a estos. Whose seal and cord and stuff are those? ¿De quiénes son estos, ese In essence, sello today, y bastón? check. Am I part of you? Am I not part of you? Examínalo. ¿Soy parte de ti o no soy parte de ti? Do you notice what happened? Notan lo que pasó. The fruit El fruto that started in such a bitterness que empezó en tanta amargura, with a tragedy con una tragedia was about to usher salvation. que está a punto de traer la The salvación. tragic story of the Sefaradim Esa historia trágica de los is going Sefaradim to usher something sweet and va a traer something wonderful algo dulce that y is maravilloso going to bring the Mashiach to the world. que va a traer el Mesías al mundo. When she said that, listen to what Judah says. Cuando ella dijo eso, mira lo que dijo Judá. You will never eat date Nunca vas a comer the dátiles same way again de la misma manera otra vez. after this Rosh Hashana. Después de este Rosh Hashana, Get this publication. Do agarren it. esta publicación, hazlo, Proclaim those háganlo, things. proclamen estas cosas. Judah Judá recognized them. los reconoció. I said Judah recognized them. Dije, Judá lo reconoció. Hallelujah. Aleluya. The rejected time will be over soon. Don't worry. It's El going tiempo to be de rechazo rejected casi soon. termina. Ya se casi termina. And listen to what Yehuda says. I can't Mira lo que believe dijo Yehuda, no puedo creer esto. I just could not believe it. No podía creer esto. Not only that her action No solo que su acción brought her back sobre su espalda to lo regresó Judah, a Judá, it caused a tikkun causó un ticún to Judah himself. a Yehuda a él You mismo. want to know who is being Una corrección. rectified here? ¿Quieren ver quién está siendo Not rectificado aquí? just the remnant of Sefarad, No solo el remanente de Sefarad, but the Judah, the natural pero branch, Judá, is also la rama natural, being healed, también is also está being siendo restored. sanada y traída para atrás, When Rivka is rectificada. coming to Yitzchak, Cuando Rivka viene a who Isaac, received the benefit, Rivka or ¿quién Yitzchak? recibió el beneficio, Rivka o Isaac? When you read the Rivka remanente, Cuando leen el libro, read it, Sfaradim. el Read remanente de it. Rivka, léanlo. You understand something. Van a entender algo. It's not just one side No es solamente que un lado gain all the benefit. gana todo el beneficio. No, No, everybody does. todos ganan It's a beneficio. win-win. Es ganar y ganar. It's salvation for the entire family. Salvación por toda la familia. Listen to what they say. Escuchen lo que dijo. This minister to me, Esto me ministró a mí. she is more right than I am. Ella es más justa que yo. Oh my God, you look at the harlot. No, she's better person than me. Mira, esa prostituta es mejor persona que yo. There is a day that is going to come that the Jewish people will look at the Sfaradim and they say, you know what, you are better Jew than me. Va a venir un día cuando los judíos miran a los sefardín, dicen, mira, tú eres un mejor judío My que yo. question to you, are you ready to be a better Jew than the super Jew? Are you ready to be a better Jew? ¿Estás mejor? ¿Estás listo para ser un mejor judío? Don't play one foot in Christianity, one foot in No, Judaism. no juegan un pie en it's cristianidad y over. otro en judaísmo. Eso ya terminó. If you're coming back, you're coming Si van a back regresar, full way. van a regresar. I hope you hear this. Espero que escuchen este mensaje. I can tell you, I didn't write this Les message. puedo decir, yo no escribí este This mensaje. is from Hashem. Esto viene de Hashem. In as much as I did not give her to my son Shelah, En cuanto que yo no la di a mi and hijo he was Shelah, not intimate with her again. y él ya no fue íntimo con ella otra vez. He recognized that she is no harlot. Él reconoció que ella no fue una prostituta. And I recognize today in the name of Yeshua that Y yo the reconozco Sfaradim are hoy, not harlots. en el nombre de Yeshua, que los faraín no son prostitutas.
Why this is significant? ¿Por qué es esto significante? Allow me to quote to you Permíteles decir esto. one of the most important Jewish rabbis Las palabras de uno de los rabinos más in importantes. conclusion, En conclusión, what he said about this lo que dijo sobre esto, union. esta unión. This found in El Regreso de Morano Kosher, a book that everybody have to read. Eso se encuentra en el regreso al marrano kosher, un libro que todos deberían escuchar, And leer. you find all the references here. Todas las referencias están ahí. This is come from Rabbi Schneerson. Eso viene de Rabbi Schneerson. He says this. Él dijo esto. The sons of Jacob Los hijos de Jacob were busy in selling Joseph. estaban ocupados en vendiendo a José. Joseph was busy crying. José estaba ocupado Reuben was llorando. busy mourning. Rubén estaba en luto. Jacob was busy in mourning. Jacob estaba ocupado en luto. And Judah was busy in taking a wife Y Judá estaba ocupado en tomando una esposa named Tamar, llamada Tamar, while God, mientras Dios, the Holy One of Israel, el Santo de Israel, blessed be his name, bendito sea su nombre, was also busy. también estaba ocupado. What was he busy doing? ¿En qué estaba ocupado él? In the match of Judah and Tamar. En Judá y Tamar, esta Listen pareja. to what the Midrash says. Escuchen lo que dice el Midrash, He was explicación. busy Él está ocupado in bringing en trayendo to the world al mundo the light la luz of the Messiah del Mesías of Israel. de Israel. How did the Messiah came to the world? ¿Cómo vieron Mesías al mundo? By the unification between Judah and Tamar, between la- the Sefaradim and Klal Israel. La unificación entre Judá y Tamar de Israel y Sefarad. When this unification occurred, Cuando ocurre esta unificación, that's why I'm passionate por eso tengo esta about the pasión Sefaradim. sobre los Sefaradim. When Sefarad unify himself to Klal Israel, Cuando Sefarad se une a Klal Israel, the heavenly match will usher the Mashiach to the world. eso va a apresurar el Mesías al mundo. In the story of the last 1,000 years, 1,100 years, En la historia en los últimos 800 1100 años, 800 years, 800 años, the story of the Sefaradim, la historia de los Sefaradim, the story of B'nei Anusim, de los hijos de los Anosim, can appear as a story of one who prostituting themselves with Christianity. puede parecer a uno que se están prostituyendo con cristianidad. Something bitter Algo amargo will be used va a ser usado to usher the complete Geula. para apresurar la Geula completa. Even the Inquisition Aún la Inquisición had a purpose tuvo propósito to ultimately usher para últimamente apresurar the ultimate marriage el matrimonio final between the physical branch entre la rama física and the scattered of Sefarad y los desparramados del Sefarad, back to the house of Israel. regresando a la casa de Israel. My question to you Mi pregunta para ustedes, as we conclude this year, mientras concluyamos este año, Sefaradim, Sefaradim, is simple. es simple. You are Tamar. ¿Usted es Tamar? Who will you marry ¿Quién usted va a casarse? this Rosh Hashana? Este Rosh Hashana. Will you marry Judah? ¿Se va a casar con Judá? Will you birth the Messiah? ¿Va a dar luz al Mesías? Or will you go and marry somebody else? ¿O va a ir a casarse con alguien más?